venimos ahí con un día complicado, pero se te nota en la mirada. Se nota reactiva. Se te nota en la mirada. Bueno. Lo estoy grabando, así que me voy a hablar más rápido. Después se lo mando. Quedamos que la realidad Claro. Vamos a hablar de los tres paradigmas. El primer paradigma que están tratando ustedes es el paradigma que brota en el siglo XIX del positivismo. Se llama paradigma positivista o paradigma empírico-analítico. Es decir, en base a experiencias se establecen leyes generales comunes para cualquier realidad. ¿Sí? Por ejemplo, usted que está en la educación, si yo diseño un proyecto curricular común para todo el mundo y pienso a la escuela como un mecanismo que tiene que funcionar de la misma manera en cualquier realidad, sea en una realidad urbana o en una realidad rural, eso es un ejemplo de concepción empírico-analítica o positivista, que cree que puede ver el mundo desde arriba con neutralidad y objetividad. Porque el mundo es algo dado objetivamente que se puede llegar a conocer y chau. ¿Sí? Bien. Es el más primitivo de todos. Todos los demás paradigmas que vienen sucesivos a ese tienen la particularidad de tratar de mejorar ese paradigma que... El primer paradigma que deben haber visto ustedes de salida, de antídoto contra el positivista, es el hermenéutico. Hermenéutico. Hermeneias en griego quiere decir interpretación. La hermenéutica es la ciencia teórica de la interpretación literaria. En algunas cosas que me dieron para leer ayer, hablaban de un tal Schleiermacher. Schleiermacher es un interpretador, es un exégeta religioso alemán, que él plantea que al texto hay que ir a leerlo en su contexto. Esto que nosotros hoy sabemos del texto en su contexto, de no descontextualizar una obra literaria, esto es hermenéutica. Es decir, la hermenéutica viene a ser la regla, la fundamentación teórica de lo que en literatura llamamos exégesis. La exégesis es el ejercicio del intérprete. ¿Sí? Cuando vos vas a una Biblia y ves abajo los comentarios, eso es exégesis. ¿Qué quiso decir Jesucristo con la parábola del buen samaritano? Eso es exégesis. Es decir, como ese texto es una parábola, no tiene una lectura literal. En un apunte que me dieron ayer, habla de las 4 lecturas medievales, como ejemplo, al principio. En el medievo había 4 interpretaciones, no importa, no se lo voy a decir ahora, pero había 4. Una era literal. Yo si leo literalmente la parábola del buen samaritano, ahí es un tipo que está tirado a ver quién es el prójimo de ese tipo, listo. Ahora, eso Cristo lo está usando parabólicamente, es decir, para hablar del reino, en ese caso estamos hablando del reino. Bien. Dilthey y Gadamer, más Dilthey que Gadamer. Dilthey sería el prototipo filosófico de la hermenéutica, porque Dilthey dice que el hombre a lo sumo lo que alcanza Dilthey. Filosófico de la hermenéutica. Sí. Esto es epistemología, por lo menos filosofía de la ciencia. ¿No? Filosofía. Dilthey inventa una palabra que es Weltanschauung o Weltanschauungen. Cosmovisión. Welt es mundo. Anschauung es una visión total de algo. Una vista panorámica, panóptica, eso sería. Anschauung. Habla de una visión. Cosmovisión. Nosotros lo traducimos como cosmovisión, visión del cosmos. Cosmos como el todo, Cosmovisión.
Bueno, entonces, concretamente, ¿qué digo? Si yo tengo que ir a interpretar a Isaías o a Borges, yo tengo que meterme, ahí viene lo del círculo, yo tengo que meterme en el contexto en el que escribió el profeta Isaías en el siglo V a.C. o Borges en el siglo XX en la República Argentina, en donde escribiera. ¿Está? Es decir, yo no puedo ir a la obra si desconozco el contexto. Por ahí leí lo del círculo hermenéutico. Bien, el círculo hermenéutico es círculo en el mal sentido de la palabra. ¿Cuál es el mal sentido de la palabra círculo? El del círculo vicioso. Es decir, una cosa que... acá yo no doy contradicción performativa. En lógica hay una falacia que se llama contradicción performativa, que es cuando un enunciado ataca contra sí mismo. Es decir, una afirmación de lo que sea termina implicando su propia negación. Entonces, si yo digo... Como los hábitos. Los hábitos, pero son virtudes. malos. Como los vicios. Mira, sí, claro. Porque es habitual, es circular, bien. Y termina, en vez de perfeccionando, desperfeccionando. Este es todavía más radical, esta noción de círculo, porque no se puede entrar nunca a un círculo. Vamos al círculo hermenéutico. Esto se lo estoy hablando no en criollo, en jeringoso estoy hablando, porque porque estoy volando muy por arriba de este problema, para poder explicarlo en media hora. Esta es la obra de Borges. Vamos a leer El Hacedor, un libro que me gusta. Bien, vamos a leer El Hacedor de Borges. Si yo voy a la obra, puede parecer un escritor inglés, puede parecer un escritor del siglo XIX por cómo escribe esa obra, pero lo curioso es que lo escribe un argentino del siglo XX, que se leyó todo. Bueno, por eso escribe así. Lo que dice la hermenéutica es: yo no puedo conocer este objeto, que en este caso es un objeto literario, sale de ahí, por eso insisto con los libros. El paradigma hermenéutico sale de la literatura. Yo no puedo entender una obra si no conozco el contexto que me ayuda a entender mejor la obra. ¿Por qué? Porque este paradigma sostiene que la lectura de una singularidad no se puede llevar adelante sin las relaciones que esa singularidad, es decir, esa obra concreta, tiene con el entorno global. ¿Sí? El todo habla también de esa singularidad. Por lo tanto, esa singularidad yo no la puedo sacar del todo. La Gestalt que a vos te gusta tiene algo por el estilo. Es decir, si la Gestalt dice que el todo es más que la suma de las partes, no se ve que una totalidad esté dada por la suma de sus partes, es más que la suma de sus partes. Hay una cosa que hace al todo que va más allá de las partes superpuestas. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, ¿dónde está el círculo? Hasta ahí vamos, fenómeno. Ahora, cuando yo experimento, en el orden literario o en el orden científico, yo siempre voy a partir de particularidades. Porque si yo quiero estudiar una obra de Borges, X, El Hacedor, por ejemplo, es un cuento, no una obra. El Hacedor yo quiero leerlo, pero yo tengo que leer primero el contexto donde Borges escribe El Hacedor. Bien, entonces, ¿por dónde empiezo? Y empiezo por el contexto. Cuando nosotros hacemos exposiciones de cualquier cosa, contextualizamos, ¿no? Yo voy a hablar de una escuela, fulanito, menganito, en tal época, antes se pensaba así, a partir de él se contextualiza. Muy bien. Ahora, si el principio dice que yo no puedo arribar a una singularidad desconociendo la globalidad, ¿cuándo empiezo? Yo no puedo conocer la obra de Borges, porque no conozco el contexto. Bueno, entonces primero voy a poner a estudiar el contexto. Pero ya el contexto le entro por singularidades. Ahí está el círculo. ¿Cómo hago para conocer el contexto de la obra? Si no empezás por la particularidad o la singularidad. Tengo que entrar por alguna particularidad, ¿sí? Si yo tengo que hablar del contexto en el que Borges escribe, tengo que hablar de la escuela literaria de la que él pertenecía, de la Argentina del principio del siglo XX, literariamente, ¿sí? Bueno, yo justo di en un clavo que es medio complicado porque el contexto de Borges no habla de Borges. Sí, también con muchas críticas, ¿no? Porque, por ejemplo, una obra,
No, una obra clásica, ¿no? Que con esta visión no podría superarse así, no podría ser clásica, no podría ser conocida por todo el mundo. Exacto. Y la hermenéutica sí se ve mucho en educación. Sí, ahí voy a dar la solución que da Heidegger a esto, que Heidegger logra salir del círculo, pero mamita. ¿Alicia? No, quería saber que entonces es como que se puede ir de un lado y del otro. Con esos principios, con ese círculo hermenéutico, filosófico, no habría manera de entrar. Porque vamos a cambiar de ejemplo, un ejemplo más que tiene más que ver la obra con su contexto. Vamos a analizar la obra de Mozart, suponete. Una obra de Mozart, una sonata de Mozart. Perfecto. Yo para entender la sonata de Mozart, yo soy músico, ¿no? Tengo que tocar la sonata para piano. ¿Yo puedo desconocer el marco cultural de la época? Sí, puedo desconocerlo y estudiarme la obra y tocarla. Pero si yo conozco cuál era la intencionalidad del clasicismo vienés de fin del siglo XVIII, voy a ver que hay un arte formal, que hay una cosa muy contenida desde el punto de vista interpretativo, entonces, ojota, ¿no? Claro, no puedo tocar como si fuera Beethoven. Sí, o el Guernica. Bueno, es decir, hay una guerra de por medio, si hay una destrucción de un pueblito que es Guernica, es un grito la pintura. En algún momento tengo que verla como un grito, por más que sea casi cubista o fragmentario, ¿no? Bueno, bien. Ahora, si yo tengo que conocer la obra de Picasso, el contexto de Picasso, o tengo que conocer el contexto de Mozart, bien, antes de ingresar, de interpretar lo que Mozart quiso decir en esa sonata, me voy al contexto, pero yo el contexto lo tengo que conocer por cosas que también voy a necesitar del contexto de esa cosa para entenderla. Pues yo los contextos los entiendo por sumatoria de singularidades y de particularidades, pero si la regla me dice que yo no entro en una singularidad sin conocer la generalidad que la rodea, yo no puedo entrar en una generalidad histórica si no es por singularidades. Este es el problema. ¿Qué tengo que conocer del clasicismo vienés? ¿La política? Bien, es una singularidad. ¿Qué tengo que conocer? ¿El teatro? Es otra singularidad. ¿Qué tengo que conocer? ¿Lo que es la monarquía? Que dice que no bien. puede entrar Porque a una singularidad no se la puede entrar plenamente, interpretar plenamente si se desconoce el contexto. Y bueno. no hay manera de entrar si no conoces la particularidad. Por eso es un círculo vicioso. Por eso es un círculo vicioso. ¿Cómo entro al todo si no por su parte? Supongamos que le damos la mano a la Gestalt. Decimos, bien, el todo es más que la suma de las partes. Bien, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por el todo? No puedo. Yo no puedo captar un todo. No tengo mente para captar un todo. Yo el todo lo capto después de que sume muchas partes y además pude advertir, si soy gestáltico, que me voy a encontrar con más cosas que la mera suma de las partes. Por ejemplo, una persona. Una persona tiene partes, ¿no? Sí. De todo tipo. Sí. Pero después la conformación personal supera la suma de las partes. Ese famoso caso del elefante y los ciegos, no sé si lo vieron. Que iban tocando las Claro, partes viste, del le ponen elefante. 5 ciegos, un elefante delante. ¿Y qué es esto? Y esto es peludo y gordo, la parte tanto. Y no, un elefante en realidad tiene una parte finita y húmeda, la trompa. Y otro toca las orejas. No, es una cosa muy grandota, delgada, eso es un elefante. Bueno, ninguna de esas cosas es un elefante, pero sumadas son parte del elefante. Ahora, el elefante total no es solamente un montón de partes gruesas, húmedas y finitas. Es un elefante. Y cuando habla de prejuicios y alteridad del texto y precomprensión, eso está dentro del círculo. ¿De dónde Claro, va eso? deben ser como características del círculo, supongo yo. porque Lo, el prejuicio está- sí, lo que pasa es que en esa parte del prejuicio, en esa parte del círculo que creo que suele estar mirándolo así, está acá. Yo hace mucho lo ¿Es una veo. imagen? Sí, es una imagen. Googleenla, la deben encontrar. Sí. Un montón de palabras. Hay un punto donde se pone el acento a la subjetividad, pero exageradamente, porque se dice que a su vez el contexto en el que el intérprete vive, el intérprete como singularidad, que va a la interpretación de otra singularidad, no solamente tiene que conocer lo que rodea cosmológicamente al objeto de conocimiento, sino que él es un sujeto cognoscente que a su vez está rodeado de una atmósfera epocal, lo que quieran. Hola, ¿cómo andás? Perdón, ya te me olvidé. Hola, llegaste. ¿Está? Muy bien.
Ahí se ubicarían los prejuicios, ¿sí? Ahora, lo que hay que salvar en esto, en esta hermenéutica, es que no es un relativismo nociológico ni un subjetivismo radical, como algunos a veces interpretan. Es decir, el hermeneuta o el intérprete sabe que la obra dice algo, que el autor en la obra dijo algo. Esto parece una redundancia, una pavada lo que estoy diciendo, pero hay corrientes contemporáneas que niegan esto. ¿Sí? El estructuralismo lo niega, por ejemplo. ¿Sí? Si uno no sé si conoce a Umberto Eco. Umberto Eco es un pensador italiano. Hay una obra de él que se llama Opera Aperta, obra abierta. Él dice que en realidad toda obra de arte es un molde vacío en donde el intérprete Es el que lo ve. pone lo que él quiere. Una monstruosidad lo que dice, porque el creador no puso nada. ¿Sí? Eso de la tabula rasa y la tabula plena, Sí. que no es una tabula rasa, sino es plena. Claro, pero ¿cómo voy a pensar yo que una obra de arte, por ejemplo... Sí, sí. Claro, pero ¿cómo voy a pensar yo que el artista no dijo nada? Si justamente es esencia, lo que tengo es la piedad, es lo que Exacto. quiere. Bueno, lo que yo veo que tienen por ahí es el aporte de Heidegger, pero que Heidegger es terrible, porque da vuelta a todo. No tenemos con la democracia, con él. Sí, porque no sé, Porque era, no sé si compañero de él. de Gadamer. Sí. Claro, pero Heidegger da la clave para salir del círculo, pero es complejísimo, complejísimo. Y después de estos dos paradigmas está el crítico. Bueno, el crítico. Dígame cuál es. El crítico, ¿Hay críticos tuyos? ahora que usted tiene que trabajar un paradigma solo y sin enterarse de los demás. Claro, tenemos que poner. Hola, No, ¿qué haces? tendríamos, por eso ¿Cómo vine te va? yo. Bien, hoy no te contesté porque estaba en la calle. Hacer el crítico para eso. Yo leí los tres para ubicarme en el mío y el crítico es el Lo que pasa, esto se lo doy yo como consejo, sí, ahora. de ahora. Y sí, no tiene sentido. Porque muchas veces la conceptualización fina de algo la da por contraste lo que no es eso. Esto se da por contraste. Los Por paradigmas contraste, se da por por contraste, porque Si no uno es la sabes respuesta del otro. El hermenéutico, el positivismo, no entendés Tenemos cómo. que tratar de entender el nuestro no lo entendemos. Podemos ir a otro. Sí. Tenemos que entender los tres. Todos tenemos Sí, que pero entender a veces hasta que no entendés los tres no llegas a entender plenamente el tuyo. Eso es lo que Pero si no tenemos que venir, o sea, no tenemos que entenderlo, tenemos que aprenderlo nosotros. Pero tenemos que sea al nuestro para ver de qué se trata. Bien. Bueno, del hermenéutico como círculo, Yo no tengo material de. No nos dio. Bien. como círculo, el hermenéutico, ahí está, queda como clausurado en sí mismo. Parecería una porilla que no se puede salir ni entrar. ¿Sí? Ahora, el paradigma crítico tiene algo de más sano que esto. Porque el paradigma crítico viene de la mano de una concepción filosófica marxista. ¿Lo vieron a Marx en algún...? Sí, Bien. sí. Marx plantea una filosofía revolucionaria. Es decir, una filosofía que no se contente con observar la realidad e interpretarla, como puede hacer el positivismo y como puede ser la hermenéutica, sino que Marx lo que dice es que la filosofía tiene que servir para transformar la realidad. Hoy estamos nadando en eso. Con un poco de hermenéutica, con casi nada de positivismo, pero con un poco de hermenéutica, pero el paradigma crítico, ¿por qué crítico? Crítico acá no es que habla mal. Crítico acá que quiere transformar. Quiere generar una crisis donde quiere transformar. Entonces, el paradigma crítico lo que plantea es que, en realidad, el fin del conocimiento no es la verdad, sino que el móvil del conocimiento, en vez de ser la inteligencia, es la voluntad. Es una cuestión de poder el conocimiento. Perdóname, Sí. el fin del conocimiento no es la verdad, sino No, sino el bien de la voluntad. En este caso, transformar una sociedad. el bien de la voluntad. El bien de la voluntad, claro, porque el bien es lo que llama a la voluntad. Bueno, por lo Y la menos verdad. mantiene la pirámide. Sí, por lo menos desde el punto de vista interpretativo, goza de más objetividad que el hermenéutico.
porque admite que hay una realidad dada, que hay que ir a transformarla y de una manera puntual. ¿Está? ¿Sí? Nuestras reformas educativas tienen ese paradigma crítico. En líneas generales, nuestra reforma educativa plantean que las instituciones hasta ahora vigentes son tradicionales, que no sirven más, que tienen una transformación radical. Mañana tengo casualmente una reunión en uno de los colegios de mis hijos donde tengo que ir a ver qué van a hacer con la materia obligatoria a partir del año que viene, educación sexual, que la van a tener todos los chicos, ¿no? Bueno, hay que ver. O sea, no podemos esquivar la piedra, vamos a ver por dónde la pasamos la piedra. Claro, hay que ver qué dice. Y nosotros, como colegio católico, tenemos elementos para decir cosas acerca de la sexualidad, ¿no? Si no hacemos nada, viene el otro. Claro. Sí, pero conozco los bueyes con los que aro, te digo. Está bien. Ahora, ¿qué estuvieron viendo? Adorno, la escuela de Frankfurt. ¿Por qué estás con la tuya vos? Eso es lo que la escuela de Los hegelianos de izquierda. Sí. Eso es lo que nos dio extra, más allá de lo que preparamos nosotros. Pero... ¿En eso que yo te pasé? Sí. ¿Me parece perfecto. que se entiende? Sí. Qué bueno. Decime un ejemplo ¿De qué? práctico de hoy día de lo que sería lo del paradigma crítico. Los K. Todos. La revolución que no pudieron hacer en el 70, Sí. la quieren hacer ahora. Entonces, generan una realidad de confrontación. conflicto. ¿Sí? ¿Viste que ¿Vieron que aparecieron términos nuevos? Que Sí. antes habían gorilas. Sí, Eh, desestabilizador. Claro, sí, golpista, ¿no? O sea, porque apuntaría a que de esta crisis se lograría realmente un bien a la sociedad. Lo que pasa es que en un paradigma crítico va a la acción. Va a la acción. Y cree, en el fondo, como creía Marx y como cree todo el materialismo dialéctico, que la historia se mueve por conflicto. Cuando nosotros decimos no, hay que resolver el conflicto, fíjate, vamos a gestionar liderazgo, vamos a gestionar emociones, vamos a gestionar... No, eso es que no. Esto de que si vos no sos de nosotros, sos nuestro enemigo y te vamos a perseguir y si hacete de la cámpara o no existís. Ellos creen en eso porque están convencidos de que lo que mueve a la sociedad es la lucha de clases. Eso decía Marx, la lucha de clases. ¿Sí? Es decir, la puja de un sector sobre otro. Ellos esto no lo dejan para una elección. Esto lo meten adentro del aula. Si vos te pones a estudiar en cualquier licenciatura que tenga este perfil, por ejemplo la UQI, ¿no? Cuando vos estudias la materia currículum, te plantea que el aula es un campo de batalla social, donde hay lucha de poderes. Vos sos la maestra, yo soy el alumno, yo soy el hijo del médico, vos sos el hijo del almacenero. Eso no puede estar nunca en armonía. Eso tiene que combatir uno contra el otro para generar modelos de pensamiento y de acción nuevos. Eso es lo que transforma realmente la sociedad. Ellos creen que la única transformación social es la revolucionaria. De ahí Marx. ¿El paradigma crítico contiene características de los otros dos paradigmas? Pocos, porque es rupturista. Sí, la observación. Sí, pero... Y sí los contextos claro, se utilizan. Sí, pero no te creas que mucho porque no cree que el hombre sea un observador y sea un sujeto de interpretación. No. En ese sentido se parece más al positivista en el sentido de que ve al mundo como una maquinaria objetiva que hay que llevarla hacia un lado y que todos tienen que llevarla hacia el mismo lado. No, acá no caben las interpretaciones. Fíjense en los sistemas de gobierno que genera el marxismo. Son modelos únicos de pensamiento. Sí, totalitarios. Exacto. ¿Sí? Son hegemónicos, modelos hegemónicos de pensamiento. ¿Qué ¿Qué crítica tiene el crítico? ¿Cómo que ¿Qué crítica? crítica se le hace esto? ¿En qué se lo puede limitar? Sí. ¿Cuáles son sus falencias más notorias? Es que utiliza la inteligencia de una manera meramente instrumental. Es una mecánica. Es decir, la inteligencia está al servicio de la voluntad de poder, no de la sed de verdad. Y es que desde ahí además se sale del círculo hermenéutico.
¿Ven cómo una cosa trae a la otra? Del círculo hermenéutico. Claro, no necesita... Del círculo hermenéutico Heidegger sale diciendo una cosa que es muy de Heidegger, es muy difícil de explicar, porque en Heidegger el ser es una cosa y la esencia es otra. Y ustedes que están viendo Aristóteles y en medio le voy a armar un matete de aquello, pero llega un momento en Heidegger que ya la esencia no se identifica con el ser, la esencia oculta al ser. Lo que va a decir Heidegger respecto al círculo hermenéutico es que esta Weltanschauung, este mundo que rodea a la cosa, a la obra, no hace a la obra. La tapa, no hace a la obra, la tapa. En eso es muy sabio Heidegger. Heidegger va a decir que en realidad, si es en el orden interpretativo que hay que hablar, la obra tiene un núcleo propio que grita sola. Y tiene razón. Y tiene razón. Porque yo no necesité saber alemán para que se me cayeran las lágrimas cuando escuché la octava sinfonía de Mahler. O la novena de Beethoven. No, y no sé lo que dice. Y es más, el texto de la novena... Y dice, ¡pum! Acá, viste que... No importa, escúchame. Y yo no soy ni alemán, ni del siglo XIX, ni sé el alemán, y sin embargo, ¡pum! La obra golpea. No existirían los sentimientos, o sea, llevar un plano psicológico también. No existiría el asombro, es lo que veíamos al principio de la materia de filosofía. ¿Sí? Si el mundo fuera una construcción subjetiva, ¿de qué me voy a asombrar? ¿De lo que yo mismo hago? Claro. ¿Cómo puedo llegar a vibrar? Sí, ¿Por qué habla de, por ejemplo, revisión del proyecto inicial? Esos son los... Revisar un proyecto, hacer un proyecto y después revisarlo para obtener otro proyecto más. ¿Tienen con la profe ahora? Lerda. No. Eso de los proyectos. Todas las ciencias desarrollan primero un modelo de investigación. Hipotetizan un modelo de realidad. Y a veces con ese modelo están siglos. Nosotros hace más o menos un siglo y medio que el átomo lo estudiamos por modelo científico. No podemos verlo el átomo, ni siquiera en microscopio electrónico. Entonces ¿ustedes enseñan átomo en el grado? Bueno, está el modelo de Rutherford, está el modelo de Bohr, que si los electrones son una sola órbita o si son múltiples órbitas, ese dibujito que tenemos del átomo en los libros es una representación que nosotros nos hemos hecho de una realidad que podría llegar a parecerse a las reacciones magnéticas que el átomo presenta ante cierto experimento. Es decir, nosotros sabemos que hay un centro atómico que se llama núcleo, que tiene una carga positiva y una neutra, y que alrededor, o que relativamente alejado, aparecería la carga negativa equivalente para que el átomo no salga volando por el aire, que le llamamos electrón. Ahora, si el electrón gira para un lado, si gira para muchos lados, eso no lo sabemos, lo hipotetizamos. Eso es un modelo. Lo que hace la ciencia experimental es seguir experimentando y revisar a ver si la experiencia arroja conclusiones que concuerdan con la hipótesis. En este caso el modelo es la hipótesis. Claro, hay que validar la hipótesis o convalidarla. Convalidarla o invalidarla, eso quise decir. ¿Está? Eso es magnífico. Yo siempre lo pienso filosóficamente, ¿no? Un ser que como no conoce una cosa se imagina cómo podría llegar a ser. Pero eso hacen los de las ciencias puras, exactas, con este enfoque. Sí. Y la otra parte de que habla de tener y ser. No sé, no me acuerdo. Léemelo. Dice que la persona se redescubra a sí mismo y se vuelva disponible ante el diseño del misterio del ser, debe efectuar un giro sobre sí mismo e invertir la jerarquía que el mundo moderno y contemporáneo ha establecido con respecto a la categoría de tener y la de ser. Según la metafísica del tener, se vale por aquello que tiene y no por aquello que es. ¿Esto quién lo dice? Gilder. Me hiciste acordar más a Heidegger ahí, aunque no lo nombraste. Porque analizamos con Gilder. Esto es terrible. No, eso no me lo acuerdo, no lo sé. Las ciencias del espíritu, son las del sí. Ciencia del espíritu y ciencia del hombre, ¿no? No, ciencia... Naturwissenschaften es ciencia de la naturaleza y... mira, me lo acuerdo en alemán y no me lo acuerdo en español. Naturwissenschaften, eso es ciencia de la naturaleza.
y después habla de la naturaleza. ¿Cómo puede determinarse la ciencia del espíritu con respecto a la ciencia de la naturaleza? ¿Dónde está la esencia de la historia? Claro, Dilthey divide lo que hoy llamaríamos ciencia humana y ciencia natural. ¿Sí? La ciencia de la naturaleza tienen un modelo y un método, pero la ciencia del espíritu no se le puede aplicar lo mismo. ¿Esas cuáles son las primeras, las naturales? La ciencia de la naturaleza. Sí. Bueno. Y la otra, la ciencia del espíritu. Bueno. Gracias. Gracias, Marce. Espero que les sirva. Sí, la verdad. ¿Le subo esto? ¿Que grabamos? Sí. Bueno, no edito nada, Lo subo a YouTube y chau, pantalla en negro como el otro día. Estoy con los tiempos mal. Bueno. Gracias, Marce.